30 inmuebles en distintos lugares del país, el exterior, 30. Sociedades offshore, inversiones en Miami, bueno, una serie de cuestiones de que bueno, lo sorprendía ayer esta imagen, que en realidad lo que nos sorprende es esta causa judicial. La imagen que vemos ahora en pantalla del allanamiento que se hizo en La Calera y en un country de la zona norte respecto a los autos de alta gama que secuestraron el propiedad de... No se sabe, ahí hay como una triangulación que también la vamos a estar viendo bastante compleja, pero lo que está en juego acá es la figura de este hombre, de Federico Máscolo. Nos vamos a ver quién es Federico Máscolo. ¿Querés que mostremos los autos primero, que no los pudimos ver? A ver si los podemos ver. Así reiteramos la imagen que veíamos ayer casi cuando terminaba Arriba Córdoba, que se confirmaba y que se compartían estas imágenes. Mira, Ale, ahí tenés dos armas de fuego, una escopeta y una pistola semiautomática. Después tenés los dólares y eso. Y lo que me llamaba la atención de los autos, que no solo los autos, las motos, esa moto Ducati que está ahí, Ale, tiene más o menos el mismo valor que cualquiera de los otros autos que están ahí, que están exhibidos, que lo estaba mostrando ayer la policía, ¿no? Bueno, decíamos que esto es simplemente una muestra, la punta pero la puntita del iceberg de la fortuna de Federico Máscolo, y nos asomamos a ver quién es Federico Máscolo. Es un empresario vinculado con las empresas constructoras, que de muy joven empezó a tener empresas constructoras que solamente fueron contratistas del Estado, prácticamente no hizo obra pública. Las primeras actividades de Máscolo, de las empresas constructoras, que justamente compartía con su esposa, con su ex esposa y su hermano, empezaron en San Francisco, en épocas de Martín Zarzuela como intendente de esa ciudad. Después ganó licitación en varios municipios, en la ciudad de Córdoba y también en la provincia. Es amigo, muy amigo personal de Mestre, tiene una relación ahí con otro grupo que integraron el equipo de Mestre, y fue muy conocido porque, digamos, la primera vez que aparece en público el nombre de Máscolo fue en enero del año 2012. Mestre había asumido ahí en diciembre como intendente de la ciudad de Córdoba, Mestre hijo, ¿no? Y va al Luxor, a una obra de extravaganza de Flavio Mendoza, y se baja de un Porsche último modelo con Máscolo y Mestre, que generó mucha sorpresa que el intendente se manejaron eso. Pero este apodo de Mr. Músculo se lo pusieron porque cuenta la leyenda, de la cual no hay datos probatorios, pero ha sido como una especie de mito urbano muy repetido, que una vez entró en uno de estos autos de alta gama a la cochera de la Municipalidad de Córdoba, Máscolo, sacó del baúl 2 bolsos pesadísimos, y cuando estaba el personal municipal, antes que se acercara el ascensor que se lleva al despacho, directamente al despacho del intendente, vinieron y le dijeron: te ayudamos. No se les vaya a ocurrir tocarlo. Y con mucha fuerza llevó esos bolsos que habrían estado cargados de dinero. Es impresionante el crecimiento considerable que tuvo su fortuna en pocos años, y ahora la hipótesis central es que ese crecimiento de la fortuna tuvo que ver con una vinculación de ser una especie de prestanombre, testaferro del poder político. Sí, porque además a eso que vos estás diciendo, la primera pregunta que surge es: ¿a quién benefició? Porque si alguien tiene ese crecimiento patrimonial tan fuerte ligado a la política, al poder y a la obra pública, bueno, ¿quiénes fueron los que permitieron que esto suceda y quiénes se beneficiaron también? ¿A quién les prestó el nombre? Hizo obra con municipios, hizo obra con el gobierno provincial, en las gestiones de la SOTI, en las gestiones de Schiaretti, hizo obra obviamente con la ciudad de Córdoba. La cuestión que él tenía 3 empresas constructoras, fue montando 3 empresas constructoras con su familia, y hoy tiene, de lo que hasta ahora la justicia va arrastrando, más de 30 inmuebles en la Argentina y en el mundo. 30 inmuebles. Para una persona que empezó sus actividades como empresario de la construcción a los 36 años, o sea que en apenas 14 años tiene 50 hoy. Es un constructor exitoso. Exitosísimo. Participa en sociedades en paraísos fiscales, tiene inversiones en Miami, los vehículos de alta gama, el dinero en efectivo, y bueno, y lo que veíamos recién, el tema de las armas que fueron allanadas. Pero ¿qué es lo que está investigando la Justicia Federal? Una investigación que ha retomado después de recuperarse de salud el fiscal Senestrari y que ya comenzó hace un tiempo y lo tiene Máscolo hoy detenido. En un momento dado, la esposa se hizo conocida porque atropelló a un policía y huyó, iba junto con la hermana de Mestre,
Fue un caso muy resonado. Bueno, después hubo una situación de ruptura de pareja y a partir del divorcio y de que no se ponían de acuerdo cómo repartir los bienes, Máscolo decidió disolver las sociedades. Desaparecieron las 3 constructoras. Terminó el Mestre, terminaron algunos ministros de Obras Públicas en la provincia y Máscolo se retira de la escena. Pero sigue haciendo negocios, sigue creciendo su patrimonio. Tiene una demanda de un particular, de un vecino del Country Las Delicias, que le vende una moto de agua, una embarcación, y van a la justicia provincial prácticamente, como 200 casos tiene ese, prácticamente no lo activa, hasta que el caso llega, alguien le dice al denunciante, anda a la justicia federal. En la justicia federal alertan que hay una serie de movimientos patrimoniales sin tener ninguna actividad. Claro, ¿de dónde saca los fondos si no se dedica a nada? Había cerrado, no estaba activo en el registro y seguía moviendo su patrimonio. Y ahí aparecen las fuertes sospechas de que Máscolo lavaba dinero y en realidad aparece en la causa que se inicia en noviembre del año pasado y que se ordena la detención en diciembre, la sospecha de que era testaferro. ¿De quién? Esa es la duda. Claro. Hay una relación personal con el intendente Mestre, que él dice que hace mucho tiempo, el ex intendente Mestre, que dice que hace mucho tiempo que no lo ve. Tenía una relación personal, se veían, participaba en reuniones sociales y demás. Pero también tenía relaciones con algunos ministros de Obras Públicas de la provincia. Y de hecho, estas cuestiones, en la fiesta de cumpleaños de Máscolo, iba todo el mundo. Iban los peronistas, los radicales, los ministros de Obras Públicas, todo el departamento de Obras Públicas, como que eran los grandes beneficiados. Y siempre se dijeron, no, Máscolo es tuyo, Máscolo es de él, pero en realidad forma parte de estos empresarios que trabajan al son del denominado Partido Cordobés. O sea, recaudamos para todo, no importa la vinculación política. Bueno, ¿qué pasó en los últimos días? Encuentran estos autos que estaban siendo triangulados. Todos estos autos de alta gama, de algunos de colección, la Ferrari, el Porsche, la otra, la Lamborghini, creo que hay uno. Ferrari, decía. La Ferrari, bueno, los tenía. 2 años Máscolo, 2 años un empresario de apellido Katz, que todavía no está imputado en esta causa, que es en el lugar donde le secuestraron, y 2 años un empresario de Buenos Aires que está ligado con una causa narco. Y ahí aparece el tema de la droga nuevamente, porque hay desde hace rato la relación de que no solo lavaba dinero para la política, sino que algún vínculo con el narcotráfico podría llegar a tener. No es la hipótesis principal, pero no lo descartan en el juzgado que pueden ir. Lo que pasa es que en ese caso es totalmente diferente la investigación, porque lo que parece ser es que esta persona lavaba dinero para el que se le ofrecía. Sí. Podía ser para la política, podía ser a través de la obra pública, pero podía ser también a través del narcotráfico. Algo pasó en la vida de Máscolo que como que... porque representa un modelo de corrupción muy típico del siglo XXI. Hasta la llegada de Kirchner, digamos, al poder, que llega en el año 2003, cuando empieza el siglo XXI, la corrupción en la Argentina era que el político, el presidente, el gobernador, el intendente o el ministro de la Pública, no todos, pero muchos, le pedían una coima a la empresa constructora. Le decía, bueno, yo te doy la obra, pero vos me das un retorno. ¿Y cuál era la ganancia? Bueno, la obra se hacía de mucho menos calidad de lo que se tenía que hacer, o no se hacía, se usaban digamos, materiales de muy bajo costo y demás. Bueno, ese esquema cambia cuando dice, no, ¿para qué te voy a dar una coima si yo me puedo quedar con la empresa? Entonces aparecen los Lázaro Báez de la política. Crean las empresas. Entonces las empresas son del político. Esa es la sospecha que hay en tribunales. Ahora, ¿de quiénes son las empresas de Máscolo? ¿O de quiénes eran las empresas disueltas de Máscolo? ¿Y por qué disolver empresas que supuestamente eran exitosas? Pero te voy a sumar además ahí un asterisco. Cuando vos tenés dinero de la corrupción, necesitas de alguna manera blanquearlo. Cuando se habla de lavado de dinero, es como vos ingresás todo ese dinero que no podés justificar y lo ingresás para poder utilizarlo. Ahí es donde aparecen también personajes como este, que son los que se dedican a lavar dinero. Claro. Y fíjate vos que cómo será que apunta la investigación a la obra pública, y en este caso ya no de la gestión de Mestre, sino de la provincia, que fíjate vos este exhorto que envía el fiscal Senestrari en las últimas horas.
Es muy interesante. Se requiere al Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba remita un pormenorizado informe acerca de la totalidad de obras públicas adjudicado a Federico Guillermo Máscolo, Pablo Ramón Máscolo, Máscolo Constructora, MB Constructora, MSRL Constructora, son las 3 empresas de él, MH Servicio, detallando en cada caso el monto de cada una de ellas y el criterio. Y ahí me quedo. No, ve un poquito más arriba. Quédate arriba. Ah, ya. Hay una curiosidad en el pedido de Senestrari. No se lo pide al Ministerio de Obras Públicas de la provincia, se lo pide al Tribunal de Cuentas en manos de la oposición. Claramente el fiscal Senestrari sospecha que si se lo pide a la provincia le van a dar cualquier verdura. Entonces, miren esto, me parece que es un dato revelador de hacia dónde apunta la investigación de la justicia federal, que le dice al Tribunal de Cuentas, hoy en manos de la oposición, dame vos los informes, porque los otros me van a mentir. Está claro, si no, le tiene que pedir al Ministerio de Obras Públicas, le tiene que pedir al gobierno provincial las obras que hizo Máscolo, en este caso, o en todo la caso, provincia. Pedírselos a todos. Y después ver con qué se encuentra. Y después ver con qué se cuenta. Pero está claro que el pedido al Tribunal de Cuentas revela que la investigación que apunta Máscolo va hacia el núcleo de la obra pública en Córdoba. Recordar la frase que repite siempre Milei, que le hemos discutido acá en otros espacios, respecto que Milei dice, la obra pública es un nido de corrupción. Bueno, pero la obra pública es necesaria. Sí, ¿no? claro, hay que hacerla bien. Hay que hacer rutas, escuelas, puentes, caminos, no sé, hay que hacer las cosas. Ahora, este tipo de cosas, este modo operandi, lo único que hacen es reforzar esta idea de que no se puede hacer obra pública sin corrupción. Lo de Máscolo ya excede todos los límites. Por su forma de ser, por los excesos que cometió, por algunas otras causas en las que está siendo investigado. Porque no le gustaba estar en las sombras. Una persona como él que cumple esa función debería estar en las sombras, pero a él le gustaba mostrarse. Normalmente, y fue uno de los errores más grandes que cometió. Normalmente sí, algunos tratan de tener un perfil bajo. Sí. Bueno, la cuestión está planteada, la investigación que apunta a un empresario, pero que en realidad el empresario, todo parece indicar, es una pantalla que está importantes dirigentes políticos de Córdoba que seguramente, fundamentalmente después que entró ese exhorto que entró ayer a la tarde al Tribunal de Cuentas, no deben haber pasado una noche tranquila. ¿Sabes qué me pasa cuando nos contás estos casos, Roberto? Siempre trato de imaginarme quién fue la persona que fue a enseñarle cómo se hacían las cosas, porque esto se aprende de alguien. Alguien viene y te dice, mira, vos no te preocupes que esto se hace así, vos no te preocupes que nosotros hablamos con tal y nos habilita esto, vos no te preocupes que esto ya está armado, que esto ya funciona en la Argentina de esta manera. Ese es el problema con la corrupción en la obra pública, que hace tanto tiempo que se hace y tanta gente que se beneficia, que ya saben cómo funciona. Entonces, si algo como esto no sucede y no se destapa de verdad y no hay responsables de verdad y no se puede contar cómo era la operatoria, no la terminas nunca. Porque siempre hay alguien que sabe cómo ser corrupto con el dinero de la gente. Porque además, aclaremos eso, este dinero que se lleva un montón de gente a su bolsillo deja de estar en lugares en donde se necesita, en una escuela que hay que hacer, en una ruta que está en malas condiciones. La corrupción no es neutra, porque esa es la discusión de muchos que dicen, bueno, es necesario para el funcionamiento de la política. No es necesario. La corrupción no es neutra, porque son dineros que o tenés la obra pública, como decíamos, de mala calidad, o la tenés con un sobreprecio. Y esos sobreprecios son más impuestos, o es menos servicio, o es menos escuela. O no tenés reactivos después para poder saber si alguien tiene dengue. O no tenés, porque no tenés el presupuesto para poder comprarlo. No tenés hospitales para atender a la gente cuando tiene una epidemia. Eso está claro, ese es el concepto. Bueno, la cuestión es que el fiscal ayer, Senestrari, decía esto. A ver. No, perdón, vamos a escuchar primero al abogado. Bueno, debe tenerse en cuenta que Máscolo lleva detenido casi 4 meses y se siguen allanando domicilios que pertenecen a otras personas, secuestrando bienes suntuosos que no son de propiedad de mi defendido, no obstante lo cual... Bueno... Ay, se nos cortó justo cuando estábamos escuchando. Bueno, hay una explicación técnica respecto de lo que va a ser la defensa de Máscolo. Como decíamos, está detenido desde diciembre en la cárcel de Bower. Me parece que hay mucha gente muy interesada que Máscolo no hable. Sí, no, y estaba pensando, si realmente puedo justificar cómo tiene 7 autos de lujo más todo lo otro, que empieza a dar clases, que empieza a dar conferencias, así explica cómo hacerse millonario de la noche a la mañana y tener 7 autos de lujo en una cochera, ¿no? Y lo otro es que, bueno, habrá que ver si se puede avanzar, porque
siempre la parte más compleja de la investigación, ¿no? Digamos, el núcleo de la corrupción en cuanto no estos prestanombres, sino los que están detrás. Siempre los personajes que están en la sombra, que muchas veces son importantes funcionarios públicos, generalmente la ruta para llegar hacia ellos es demasiado difusa. Bueno, acá parece que Máscolo dejó más de una señal hacia dónde va la ruta. Es una ruta hecha con la obra pública de la corrupción, está un poquito complicada para llegar. Pero es una causa que va a seguir generando mucho revuelo en Córdoba. No, sin duda, sin duda. ¿Quieren que escuchemos el audio completo? Así podemos escuchar la versión del abogado. Bueno, debe tenerse en cuenta que Máscolo lleva detenido casi 4 meses y se siguen allanando domicilios que pertenecen a otras personas, secuestrando bienes suntuosos que no son de propiedad de mi defendido, no obstante lo cual se indica en los medios a Máscolo como el titular de los mismos. El hecho de que se avance en la investigación es lo que la defensa espera, porque sistemáticamente se deniegan los pedidos de libertad con el argumento de que aún restan medidas probatorias que practicar, que restan allanamientos, que restan otras medidas. Por lo que una vez terminada la investigación, ya no quedan argumentos para denegar la libertad. Por otro lado, frente a la imputación de lavado de activos, debo decir que dicha conducta no ha quedado debidamente acreditada, no guarda relación con la actividad de Máscolo y lo vamos a demostrar oportunamente. Es decir, que estamos a la espera de que avance la investigación y pueda efectivamente prestar ampliación de indagatoria si es que así lo dispone el tribunal. Bueno, debe tenerse la plata que tengan que tener para tener sociedades offshore. Pero por supuesto, igual de todas maneras, lo que dice el abogado que se terminó la investigación, no, todavía falta un montón. Haciendo escuelas en los municipios, arreglando las calles en las ciudades. ¿Con eso te alcanzó para tener sociedades anónimas, sociedades offshore en el exterior? 30 inmuebles. Por eso que empieza a dar clases y conferencias, va a haber mucha gente que va a querer saber cómo se hace. Sí, yo creo que acá la clave es que si alguna vez podemos no solo encontrar el chancho, sino el que le dé comer. Absolutamente, pero por supuesto. Muchas gracias, Roberto Battaglino. Has venido con un esfuerzo muy grande, pero lo que viniste a contar valía la pena el esfuerzo, así que gracias.